aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor. Navidad, águila roja. Navidad, águila roja. Navidad. Amén, amén. ¿A cuánto les recordó la infancia esta propaganda? Levanten la manito. Los que están en Europa saben de qué se trata esta propaganda, ¿verdad? Realmente a mí me encanta el tema de la Navidad. Sé que hay pastores que no la comparten ni un poquito. Realmente yo quiero enfrascarme en el tema de la natividad. La natividad realmente es algo que nosotros los cristianos sí deberíamos celebrar. No tanto así el tema de la decoración, los arbolitos, etcétera, sino realmente el verdadero significado de la Navidad. Y el día de hoy el Señor me ha dado el privilegio de compartir un mensaje con ustedes, el cual he titulado Luz de Esperanza. Por eso les decía yo que yo cuando era niño escuchaba esta propaganda y era una alegría porque la ponían desde las 12 de la noche del 1 de diciembre, desde las 12 de la madrugada. Tú ya escuchabas esa propaganda, cada ratico la escuchabas y uno fue creciendo con eso. Y por eso hoy el texto principal va a estar en Juan capítulo 8, del versículo 12 al versículo 3, digámoslo así. 12, 13, Juan capítulo 8, del versículo 12, 13, vamos a estar hablando de estos dos versículos. La palabra del Señor dice: Jesús es la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Bueno, yo quiero comentarles de que por lo regular en mi infancia viví una vida de conflictos y tinieblas, ¿verdad? Te lo digo porque las guerras que se avecinaban todos los días, que de esta gente que mantenía con armas de fuego, esta guerra armada era algo totalmente terrible y opacaba sí o sí la infancia que pronto muchos tuvimos en ese 1991 hasta el 2000 y algo, ¿verdad? Entonces esa infancia, por ejemplo yo que nací en el 1991, nací en una guerra inminente donde las bandas delincuenciales opacaban el año completo, pero de alguna u otra manera cuando llegaba este tiempo de Navidad, las vísperas, ¿verdad? Por lo regular siempre uno cuando era pequeño experimentaba como ese tema de las luces, de la pólvora, y realmente algo especial que a mí realmente me llama la atención es el tema de las luces, ¿verdad? Y a pesar de tanta dificultad, estas pólvoras que sabemos que no son buenas, ni estoy diciendo que quemen pólvora, sino que era de alguna otra manera esas pequeñas alegrías navideñas que llenaban nuestras vidas en algún momento. Un mes muy rápido, pero que sí o sí como que opacaban esa delincuencia, esa maldad que había en el momento, y era una alegría así pasajera porque duraba un mes, porque en enero seguía, aunque en el mismo diciembre, pero se veía mucho más en el año. Entonces una de las cosas favoritas de las que yo vivía era como les decía, para mí era el tema de las luces. Solamente el hecho de yo llegar aquí en la ciudad de Medellín, que realmente se volvió una tradición desde hace muchos años, el tema de las luces navideñas. El río de Medellín, como nosotros estamos en un valle que es como una V, ¿cierto? Entonces nosotros vivimos en un valle, es una V. Entonces hay una montaña acá y hay una montaña acá, y al final está el río en la mitad. En una zona del río se volvió muy de tradición el tema de las luces navideñas. Entonces, desde las estaciones industriales hasta el edificio inteligente, que estamos hablando de un promedio de 4 o 5 kilómetros, de 3 kilómetros, un aproximado, todo ese lineal completo, yo diría que 2 punto y algo kilómetros completo está
iluminado, entonces el río lo iluminan con luces, y para mí, cuando yo era pequeño, que uno iba a mirar eso, era algo muy atractivo y a mí me gustaba demasiado. Solamente el hecho de ver las casas alumbradas era algo muy bonito que hacía que el ambiente cambiara en medio de la hostilidad de las bandas delincuenciales, de tanta maldad que se vivía en el momento. Yo recuerdo una época difícil en la que uno duraba encerrado 2, 3, 4 días. Uno salía y había gente muerta en las calles, velorios todo el tiempo, la gente vivía llorando. La ciudad de Medellín realmente fue en el pasado algo muy difícil, y por eso marcó la infancia de muchos de nosotros, de estas generaciones que hoy en día estamos totalmente en pie, y muchas familias perdieron sus seres queridos, familiares, a causa de las balas perdidas, a causa de las confusiones que confundían la gente y la mataban. Ese no era, pero ya está muerto, nada que hacer, y sucesivamente. Entonces había muerte todo el tiempo, donde no se podía ni siquiera salir, porque tú salías y te tocaba encerrarte en algunos otros lados, porque en medio de las balaceras que se formaban, tú terminabas escondiéndote en cualquier parte. Me explico. Esto conllevó a que hubiera mucha escasez en Medellín, y que nosotros viviéramos con demasiado temor. Vivíamos con demasiado temor. Entonces, cuando llegaba este tiempo de diciembre, diría yo que eran los momentos donde más se gozaba, ya que de alguna u otra manera se trataba de sonreír, y eran los únicos días donde quizás la pólvora opacaba un poquito el sonido de las balas y hacía de que la gente saliera con temor, pero a la misma vez como un poquitico más. Y yo no sé si era que las bandas como que se conciliaban para no hacerse tanto daño en esas festividades, que por lo regular los diciembre no se veía tan seguido como las balaceras, ese tipo de cosas. Sí, de pronto algunos días o ocasiones o sectorizado, pero por lo regular como que menguaba un poco y volvía a empezar en enero, ¿cierto? Entonces era un mesecito en los que uno podía estar un poquito más tranquilo, no mucho, pero un poquito más, y que realmente eran días muy bonitos. Y hasta el día de hoy yo diría que los diciembres no duran nada, ¿verdad? Uno por eso empieza a colocar las luces de Navidad hay gente que la pone desde el 1 de noviembre, hay gente que como yo que la pone en el 15 de noviembre hacia acá, entonces como para disfrutar de esas lucecitas, esas luces desde el 15 hasta acá, un mes y medio. Pero sabemos que hoy ya estamos a 10 de diciembre, o sea, prácticamente el tiempo corre muy rápido, y entonces es algo que debemos de tener presente, ¿verdad? Es claro y contundente de que la Navidad, pues por lo regular, cuando inició como una actividad pagana. Yo no les voy a decir que no, estoy hablando del día como tal, a lo que quizás la iglesia o el cristianismo implementamos en cuanto a la Navidad es otra cosa, pero cuando se inició este tema era algo muy pagano, y entre otros muchas cosas son ciertas acerca del árbol de Navidad, de las bolas del árbol, etcétera, etcétera. Pero yo quiero decirles algo, sí o sí el tema de la Navidad es un tema que muchos no comprenden, pero yo quiero explicarles un poquitico referente al tema de la natividad, que es algo que nosotros como cristianos yo diría que sí deberíamos de implementar. ¿Por qué? Porque por lo regular nosotros debemos de entender de que hubo una luz de esperanza en medio de un mundo que sí o sí, no aunque en esos tiempos que se vivía tanta guerra, hoy se viven otros tiempos muy difíciles, muy atacados los jóvenes, de una manera muy hostil, de manera digital, donde las familias se separan, donde se vive un poquito más el pecado con mucho más libertinaje. Pero déjame decirte hoy de que sí o sí, aunque el mundo siga en tinieblas y que no va a mejorar, Jesús es la luz del mundo. Jesús es la luz de esperanza. Y el verdadero significado de la Navidad, oigamos, la natividad es Jesús. Y por eso yo hoy quiero decirles a ustedes de que nosotros hoy en día vivimos con esperanza. Porque si Jesús no hubiera venido a la tierra, hubieran pasado miles de cosas. Entonces, déjame decirte hoy, el Señor, cuando vino a la tierra, incluso los ángeles celebraron con alegría, porque de repente salió una luz en el cielo que iluminó todo ese lugar a tal punto que
los pastores que estaban allí se asustaron al ver esa luz, y los ángeles se le presentan a estos pastores e inmediatamente le dice y le hablan acerca del nacimiento, de que venía algo nuevo, de esperanza, de que venía un momento especial de salvación para los hombres. ¿Y qué fue eso? El nacimiento del Mesías. Entonces, ¿cómo fue este acontecimiento? Por medio de una luz. O sea, esta luz que iluminó ese lugar fue como esa, digámoslo así, esa tipificación de lo que emana la luz de Dios, que es divina, que es perfecta, pero que a la misma vez esto llamó mucho la atención de las personas que estaban ahí cerca del pesebre, o aquel lugar donde se encontraba Jesús, María y José en ese momento, ¿verdad? Donde Jesús era un recién nacido, pero que el cielo se gozaba y se celebraba, digámoslo así, el primer momento, el nacimiento de Jesús. ¿Cuándo nació Jesús? No un 24 de diciembre, no un 25 de diciembre. Lo que sí es cierto es de que Jesús nació en este mundo. El día que haya nacido, puede haber sido en marzo, en abril, hay algunos que dicen que posiblemente fue en marzo, etcétera, pero hermanos, ese día no se sabe. Lo que sí es cierto es que Jesús vino a este mundo y que los ángeles celebraron, y que hubo una estrella gigante en el cielo que hizo de que muchas personas, estos astrólogos, estos sabios, vinieran incluso a traer presente. Por eso ese video que ponía hace un momentico es como tan lindo, es debido a lo mismo, de esa alegría que se vivió en ese momentico. O sea, solamente el hecho de experimentar de que la palabra de Dios se estaba cumpliendo, de que en medio de la oscuridad, en medio de la tiniebla, en medio de la escasez, en medio de todo lo malo que estaba pasando, iluminó una luz de esperanza. Y esta luz de esperanza la traía nada más y nada menos que un niñito que iba a crecer y se iba a convertir en el Salvador de nuestras vidas. La única esperanza que nosotros tenemos para abrazar hasta el día de hoy y el día de mañana, si nos permite tener vida. Este es el regalo más grande que ha tenido la humanidad. Se llama Jesús de Nazaret. Sin Él, nosotros no seríamos nadie. Hermanos, esto es una alegría tremenda. Y si tú te imaginas, Jesús no cuando María se encontraban allí antes de que Jesús naciera, no hallaron un lugar, no hallaron un piso, un lugar para ellos residir, no había hoteles, pero al final terminó siendo de la peor manera para muchos, pero de la manera más humilde, más sencilla. El Señor nació en un pesebre, en un lugar donde habían animales, en un lugar donde había, quizás no era el mejor lugar, pero allá el Señor se despojó de todo para nacer en ese lugar. Vino humildemente, vino hacia todo el mundo, hermanos. Y si tú te imaginas, vino hacia ahí estaban los pastores, que prácticamente era la gente no más rica del mundo, no, eran los que practicaban esto, era gente de escasos recursos en el sentido de la agricultura. O sea, ya los otros estaban allá en sus palacios, etcétera, etcétera, pero allí estaban los pesebres. Lo que quiere decir es que el Señor vino para todo el mundo, para el que menos se considera en el mundo, como también para todo aquel que crea. ¿Me explico? Entonces la luz es un tema muy importante en la Biblia, porque la primera carta de Juan 1:15 dice que Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Y también Jesús dijo que en el Evangelio de Juan capítulo 9 versículo 5 el Señor dice: yo soy la luz del mundo. Por eso lo estamos hablando hoy. Pero yo quiero decirles algo, porque vamos a hablar acerca de Juan capítulo 8 del versículo 12 al versículo 59. Hermanos, Jesús, cuando empieza este discurso a hablar acerca de esto que él estaba mencionando, dice: Jesús habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará en la vida. Hay algo que me llama mucho la atención y que me encanta en cómo predicaba nuestro maestro, y es debido a que él siempre utilizaba la escena en la que él se encontraba en el momento. Cuando tú haces una exégesis de este pasaje, te encuentras con algo que cautiva, en el sentido de, en ese momento se estaba realizando la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era una fiesta muy importante en Israel, que hasta el día de hoy se hace. Y esta fiesta hace mención a esos momentos en los que por primera vez se establece ese tabernáculo especial,
ellos vivían ya en tabernáculos porque ellos iban a acampar, pero cuando se establece el más importante, donde iba a estar la casa del Señor, inmediatamente allí en ese tabernáculo utilizaron pues el tema de la segmentación. Este es el lugar santísimo, este es el lugar de los atrios, este es el lugar de las mujeres, y así sucesivamente. Es algo que dividían internamente. Y había el pórtico, no sé si recuerdan los pórticos de salida, eran 4 salidas. De hecho, vamos a mirar a ver si de pronto aquí me sale. Yo quiero que miremos esta imagen porque yo la estuve mirando, el sitio de Jerusalén. Bueno, voy a mirar a ver si me deja compartir esta imagen para que la veamos, muchachos. Vean, esta imagen, no sé si la ven, me dicen amén. Por ejemplo acá, ¿sí ven esta imagen? Aquí estaba. Entonces esto hace mención, por ejemplo, este cosito que está acá era lugar santísimo, ¿cierto? Atrio de los sacerdotes con el altar. Aquí en la mitad se encontraba el lugar santo. Este lugar santísimo era este lugar santo, y el atrio de Israel. Aquí estaba el atrio, pero aquí estaba el atrio de las mujeres en la parte final, casi que la entrada. Habían entradas, una entrada aquí, una entrada acá, o sea, en las 4 caras había entradas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que cuando Jesús está hablando, ellos se encuentran en el templo, pero en las fiestas en estas fiestas, aquí en el atrio de las mujeres, que era la parte final, esta da cara hacia el pueblo, y la gente puede ver esa parte. Entonces, ¿qué pasa ahí? De que las mujeres, en ese momentico, cuando Jesús estaba ahí predicando acerca de esto, se encontraban en la fiesta de los tabernáculos, porque hace mención a ese momento en el que Israel se encuentra en el desierto, donde apenas están haciendo como las cabañas. Esto lo vemos ahí en Números capítulo 9, del versículo 15 al versículo 23, de hecho mucho más allá, pero yo lo voy a leer así muy rápido. Dice así: el día que el tabernáculo fue erigido, bueno, esta palabra erigido se refiere a la acción de levantar. O sea, ellos construyeron, establecieron o edificaron un tabernáculo, ¿verdad? Era como palos con algún tipo de tela para hacer como este tipo de casa provisional, como un campamento, ¿verdad? La nube, en ese momento, cuando ellos establecen este tabernáculo principal y el de ellos, dice la escritura que la nube cubrió el tabernáculo. O sea, descendió una nube del cielo, que es la nube que nosotros cada rato predicamos y hablamos, una nube que se estableció en el tabernáculo sobre la tienda y del testimonio, y dice acá, sobre la tienda del testimonio. Ahí se encontraba el arca todavía no estaba el arca completa, pero apenas cuando se estableció, la primera señal fue como esa nube que los empezó a acompañar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa nube? Como para hacer mención así rápido y no irnos a leer todo eso. Lo que pasa es que esa nube en el día les cubría el sol, pero en la noche era como una columna de fuego. O sea, como que se transformaba en una columna de fuego que salía de ese tabernáculo principal y llegaba hasta el cielo y les daba un calor específico. Y aparte, el Señor les empezó a dar provisión. Entonces el Señor les daba codornices, les daba algunos alimentos que solo Él sabrá cuál es el menú que manejó, pero déjame decirle que ellos empezaron a deleitarse. Entonces esta fiesta a la que hace mención que la que estaba Jesús en el momento, que se llama la fiesta de los tabernáculos, es porque ellos recuerdan ese momento en los que el Señor les daba fuego en la noche, que los iluminaba, pero que también los abrigaba del calor en medio de ese desierto, porque allá de día era un sol inagotable, un sol difícil, casi que mataba a la gente, pero de noche era un frío impresionante. Ustedes que están ahí viviendo el frío, imagínense ustedes de noche estar casi que congelados, porque eso bajaba una temperatura impresionante, mientras en el día era el calor más intenso. Entonces era una combinación de choques térmicos, pero Dios en medio del desierto les proveyó esta nube que en el día les cubría como una sombra y en la noche era como una columna de fuego que les daba calor y a la misma vez luz.
Entonces me llama la atención es porque esa característica importante de las fiestas de los tabernáculos, por lo regular, ellos ponían unas lámparas ahí donde yo les mostré que el atrio de las mujeres, mucho más acá del lugar santísimo, ¿cierto? Que estaba aquí muy, muy a la vista de la gente que estaba afuera. Entonces ahí ellos colocaban unas antorchas grandes. Esas antorchas las envolvían con la ropa que ya no les quedaba a los sacerdotes o la que ya se dañaba. Ellos cogían esa ropa, la envolvían y con esa misma ropa la ponían ahí, las empapaban de aceite y las prendían. Entonces salía una llama que iluminaba el lugar y la fiesta. Entonces cuando ellos estaban ahí en la fiesta de los tabernáculos, los israelitas cantaban, los israelitas disfrutaban de ese momento, le daban gloria a Dios por haberlos guiado en medio del desierto, por haberlos guiado como una luz de esperanza en ese momento, porque les abrigaba, porque les guiaba. Y aparte de esto, hermanos, pasaba algo, de que si tú lees ahí Números capítulo 9, el versículo 15 en adelante, vas a ver de que esta nube, cuando Dios le hablaba a Moisés y le decía que se moviera, porque Israel, uno piensa que Israel estuvo caminando todo el tiempo en el desierto. No, el Señor les decía cuándo levantarse a caminar y cuándo se tenían que establecer. Y habían momentos en los que hasta un año los dejaba parados en un lugar. Pero, ¿y sabe cómo era la señal? El fuego, esa nube de fuego, se posaba en el tabernáculo. Hasta que la nube no se saliera del tabernáculo y se moviera, ellos no se movían, ellos iban en dirección hacia la luz, en dirección hacia la nube que los guiaba. Entonces el Señor le hablaba a Moisés y les decía: es el tiempo de irnos, y como señal la nube se movía del tabernáculo, subía a los cielos y empezaba a moverse, y ellos iban en dirección a la nube. Entonces era algo muy impresionante, y por eso las fiestas de los tabernáculos es una fiesta ellos la disfrutan, porque es ese momento en el que salieron de ese desierto, que pudieron tener esa provisión, esa luz, ese calor y esa alegría. Y sí o sí la luz, porque en medio de las tinieblas, donde había tanta cosa que allá no había lámparas, esa luz era la luz del Señor divina, que les daba esa claridad de que Él estaba con ellos. Entonces cuando Jesús está en la fiesta de los tabernáculos, inmediatamente ve las lámparas encendidas, y las primeras palabras que el Señor dice es: yo soy la luz del mundo. ¿Sí me entiendes? O sea, es un escenario muy interesante, porque cuando tú haces ese exégesis, inmediatamente dices: wow, o sea, el Señor realmente sabe cómo hablarle a la gente en el momento determinado, ¿verdad? Pero entonces Jesús empezó a hablar acerca, porque claro, fue cuestionado. Inmediatamente tú ves ahí a los fariseos bombardeándole: ¿usted cómo va a decir eso si es usted solo? Etcétera, etcétera. Pero a lo que yo voy es: hermanos, estamos en un mundo de oscuridad. Estaban asimismo en un mundo lleno de tinieblas. La gente no tenía esperanza en ese momento. Por eso el discurso de Jesús, una de las enseñanzas públicas en la ciudad de Jerusalén más bonitas, dando también una esperanza que a todo aquel que le siguiere no andará en tinieblas. Inmediatamente el Señor empieza a hablar referente a esto, pero también no lo habla de manera literal, porque si lo hablamos literal, pues Israel ahí estaba siendo cautivo, ellos estaban cautivos de los romanos, tenían un yugo de esclavitud pesado, pero aún así los dejaban habitar. ¿Qué pasaba aquí? De que sí o sí Jesús está hablando hacia el corazón. Ellos ya habían abandonado muchas cosas, incluso los fariseos que ya eran sepulcros banqueados, aquí para no abundar mucho en el tema. Pero entonces dentro de esto, esta palabra que Jesús dice: yo soy la luz del mundo, realmente empezó a conmocionar a la gente, que le prestó atención de inmediato. Entonces imagínate tú, Jesús empezando a dar este discurso mientras la luz que está en el tabernáculo ilumina, ¿verdad? Y ellos haciendo recordación a ese momento específico en el desierto. Hermanos, Dios ha estado con ellos desde el inicio. Yo creo que Jesús se rió y dijo: si era yo soy la luz del mundo. O sea, yo he estado con Israel desde que empezamos. Entonces esto tiene una connotación muy fuerte. De hecho, Juan 1:4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:1 dice que en el principio era Dios, y en el principio era el verbo era con Dios. ¿Sí me entendés? Y al final habla acerca de la luz. Y también en Juan 1:9 también dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea, Jesús, que era la luz,
vino a este mundo a traernos a nosotros esa luz de esperanza. Hermanos, sí o sí el hombre anda ciego en la sociedad. Jesús se refería a esa gente, era más que todo por su estado espiritual. Esa gente estaba apagada, esa gente estaba mal. Y si tú y yo nos preguntamos hoy, ¿cómo estamos? ¿Cómo responderías tú? ¿Estás en la luz o estás en las tinieblas? ¿Tú estás pensando cosas buenas o realmente seguimos en tiniebla? Hermanos, nosotros como seres humanos tendemos a hacer el mal. Tendemos a hacer muchas cosas malas en vez de lo bueno. Nuestra carne por naturaleza lleva hacia el pecado todo el tiempo. Pero el Espíritu que Dios nos ha puesto, el que Él mismo aviva, y a través de su Espíritu Santo nos empieza una santificación. Hermanos, el hombre anda ciego en el mundo. Por eso Jesús decía en Juan capítulo 12 versículo 35. Jesús decía, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. O sea, diciendo, yo estoy con ustedes un poco de tiempo más, pero ojo, andad entre tanto que tenéis la luz, porque no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Hermano, la gente que no tiene a Cristo en el corazón, no sabe para dónde va. Y hay momentos donde nosotros como ovejas, a pesar de haber aceptado al Maestro, a pesar de haber seguido su voz, llega un momento en el que pareciera que nos soltáramos nosotros mismos de su mano, lo cual hacemos cosas descarriadas y nos empezamos a ir en rumbo hacia lugares desconocidos que incluso no alcanzamos ni a dimensionar las consecuencias tan grandes que va a traer en el posterior día. Imagínate tú que todo lo que nosotros hagamos por desconocimiento o por rebeldía puede traer tanta consecuencia hacia allá. Por eso la gente cuando anda en tinieblas, ellos no saben dónde van. ¿A qué voy con esto? Ellos pecan sin saber de que la consecuencia traerá incluso hasta la muerte eterna, sin darse de cuenta. Y que todo lo que nosotros hagamos en esta tierra, todo lo vamos a pagar. Por eso cuando nosotros estemos con Cristo es la mejor opción, porque escuchamos su voz, porque seguimos sus pasos, porque perdonamos, porque amamos, porque nos damos la oportunidad de hacer las cosas bien, porque estamos luchando todo el tiempo por agradarle a Él. Y cuando tú y yo le agradamos a Dios, dice la Escritura que no hay forma de que haya condenación ni juicio humano para aquella persona que está haciendo lo correcto delante de Dios. Hermano, no hay quien nos juzgue. Por eso Daniel, en el libro de Daniel, valga la redundancia, cuando los sátrapas buscaron una ocasión para hacerle caer, no la hallaron. No la hallaron, hermanos, no la hallaron, porque él buscaba en su corazón complacer a Dios. Y esto permitió de que fuera intachable en el mundo. Pablo le decía a Timoteo de que por favor buscara o hiciera el esfuerzo y que velara por guardar su testimonio, pero encender y avivar la llama que había en él, y también guardarse como un obrero limpio, aprobado, sin que avergonzarse, que no tuviera nada de que avergonzarse. Eso es una conducta que realmente es de cristianos. Nosotros hoy hemos recibido la luz. Por eso cuando te decía que esas tinieblas es un símbolo, de maldad, de pecado, de ignorancia. Las tinieblas es lo contrario a Dios, hermano. Por eso cuando tú y yo no aceptamos la bondad de Dios, prácticamente entramos a las tinieblas, y las tinieblas solo es maldad, pecado, ignorancia, altivez, y entre eso muchas cosas que van a acarrear de que el hombre se pierda si no ve esta luz tan grande. Hermanos, a mí me llama la atención es porque hay muchas personas que saben que Dios es tan real como el aire que respiramos, que aunque no lo veamos, lo podemos sentir, y nuestros pulmones lo absorben el oxígeno que es emanado a través de nuestra sangre, y como una oxigenación también la lleva con conductos capilares a tu corazón y a tu cerebro, la cual se procesa y permite de que tú y yo podamos respirar, pero también vivir. Dios es como el aire, hermanos. Entonces quizás mucha gente no ve a Dios, pero sabe que Él está ahí,
sabe porque lo ha sentido en algún momento de su vida y que esa luz siempre han querido disfrutarla, pero hay algo que les impide, y eso que les impide nada más y nada menos que las tinieblas. Satanás tiene cegado al mundo, lo tiene cegado y lo tiene casi que con unas vendas en los ojos, pero también en los oídos, para que no escuchen la luz ni la palabra del Señor. Hermanos, esto es algo que nosotros debemos de entender, porque hace poco se convirtió Daddy Yankee, pero tú sabes que él ya había mencionado hace mucho tiempo que su mayor anhelo no era ser el mejor del mundo, pues él ya lo era. Él quería realmente obedecer a Dios a como debía de ser. Por eso esa noticia, cuando llega, era algo que uno sabía que iba a pasar tarde o temprano, porque él ya lo venía experimentando desde hace años y él ya le había evangelizado a otros, pero él no había podido experimentar eso porque no había soltado las riendas para poder empezar una nueva vida. Y de esto se trata: dejar las tinieblas para empezar la vida en Cristo, porque no se puede vivir una vida de doble ánimo. Tú y yo tenemos que decidir si seguimos a Cristo o si realmente nos vamos al mundo. Hermano, si tú no decides, vas a ser vomitado de la boca de Dios. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios permite de que el hombre decida por sí mismo. Dios permite, y Dios dice en su palabra que Él pone la vida, pero también la muerte. Y Dios dice: escoge pues la vida, escoge pues la vida. Dios nos dice de que debemos de escoger la vida. El mundo dice libre albedrío. No, hermanos, Dios puso, sí, está la muerte, también está la vida. Escoja Dios. Dios dice: escoge pues la vida, como diciéndonos, por favor, escoge la vida. Tu Padre te dice: escoge lo correcto. No andes por sendas de injusticia, no andes por sendas de muerte, no andes por esos caminos. Tus padres o tú como padre, todo el tiempo estamos enseñando a nuestros hijos a hacer lo correcto. Si ellos deciden ir en pos de otras direcciones, es por culpa del pecado y de las tinieblas, hermanos, porque en el mundo falta Dios. Cuando tú y yo nos vamos hacia el mundo, entendemos de que vivimos en medio como ovejas en medio del matadero, hermano, en medio de lobos rapaces, porque la gente, cuando no tiene a Dios, es tan mala, hermanos. Dice acá la escritura en Isaías 9:2: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Una profecía que se cumplió en el momento del nacimiento. Por eso esa luz que iluminó ese cielo era por lo mismo. Esa luz de esperanza, hermanos, en medio de unas tinieblas. Mateo 4:16 dice: el pueblo que habita en la oscuridad ha visto gran luz. Sobre los que vivían en la tierra de sombra de muerte, una luz le resplandeció. En Juan capítulo 3:19 dice: esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos, ¿por qué se condena al hombre? Cristo no vino a este mundo a traer muerte. Cristo no vino a este mundo a traer juicio hacia el mundo. Cristo vino a este mundo a traernos luz de esperanza, a traernos una oportunidad. Fue el mejor regalo que tú y yo habríamos podido recibir en el transcurso completo de nuestras vidas. Pero si hay una causa de condenación, es que Él vino a esta tierra, pero la gente prefirió la maldad y las tinieblas que la luz. Por eso la gente es la que se condena a sí misma. No es Dios. Y si Cristo en el momento del juicio diga: no os conozco, ya es por ordenanza del Padre. Pero Cristo vino a este mundo a traer vida, hermanos. Y esto es algo que no se nos puede ir. Muchachos, hermanos, hermanas, debemos de entender de que solo es a través de Jesús, es nuestra esperanza, lo único a lo que nos podemos aferrar. Y si no es hoy, que Dios sabe que te lo dije, que no me vayas a decir a mí, te esté pasando algo malo, que no te predicaron de eso. Dios es testigo que hoy les estoy diciendo que Cristo vino a traer vida y vida en abundancia gratuitamente, pan de esperanza, pan de vida, refresco al que estaba agitado, luz al que estaba en tinieblas, esperanza al que estaba desvalido, salvación a aquel que estaba en muerte y en tiniebla. Dios vino a este mundo a traernos eso. Hermanos, el mundo estaba en la oscuridad.
De hecho, vemos tanta mentira, vemos tanto engaño, tanto egoísmo, gente que se preocupa por sí mismo, que abandona a los demás, tanta violencia, tanto física como emocional hacia las personas, el bullying que se ven en los colegios, la injusticia que se ven en los trabajos, en la gobernación, en las presidencias, en todos nuestros sectores, envidias, mentiras, resentimientos, gente que busca sus logros propios y abandona a los demás, gente manipuladora en este mundo hacia las personas vulnerables, gente codiciosa que busca su beneficio propio, y dentro de eso muchas cosas nos pudiéramos quedar acá. Pero en medio de eso, esto que nosotros estamos hablando es debido a que la gente prefirió la maldad que la luz. Esto no se vería en el mundo si la gente aceptara la luz de Cristo, porque cuando llega la luz de Cristo, la maldad queda expuesta, por lo cual tiene que huir. No hay luz, o cuando hay tinieblas en un lugar es porque falta luz. Por eso cuando vemos tanto pecado es porque falta Dios en la sociedad. Por eso hasta que no se cumpla de que todo mundo haya aceptado o recibido, el mensaje de la paz, hasta ahí no viene el Señor, porque ha tenido tanta misericordia. Por eso te digo yo hoy, Cristo no vino a traer justicia, pues en el sentido muerte hacia la gente, no, sino vida, porque es tanto así que está esperando para que todos procedan al arrepentimiento. El Espíritu Santo que gime y llora al ver la gente cómo prefiere la maldad, cómo prefiere ser intolerante, indiferente hacia los demás. Y por eso hoy les digo con todo el corazón que nosotros estamos llamados también a hacer luz en este mundo, porque Jesús dice: el que me sigue, en ese momento dice, quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. O sea, el Señor está dando claro que si yo le quiero seguir a Él, yo también debo de andar como Él anduvo. Y por eso dice el Señor que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Tú y yo aceptamos al Rey de Reyes. Y cuando Jesús quiso decir que el que me sigue, quiso decir que el que cree en Él debe de obedecerle también. Entonces nosotros, al obedecerle a Dios, hermanos, dígame si al presentar a Cristo en esta Navidad hacia otras personas no viene a ser una luz de esperanza para ellos. Cuando tú ves a la gente festejando en la Navidad, lo primero que tienes que hacer es decirle: hermanos, el mayor regalo que ha tenido el mundo se llama Jesús, y es el mayor regalo, el mayor regalo. Y por eso quizás hoy el verdadero significado es Él, porque su luz trajo a nosotros esperanza. La oportunidad de que Dios enviara a su Hijo trajo a nosotros esa esperanza grandísima en nuestras vidas. Sin Él, ¿quién seríamos nosotros? Yo creo que ni hubiéramos nacido. Es por su amor, es por su bondad, es por su misericordia, es por su providencia. Por eso aquel que acepta a Cristo y que le obedece no andará en tinieblas, dice el Señor, porque el que está en la luz no andará en tinieblas. Tú y yo hemos sido impactados por esa luz especial. Por eso la gente cuando te ve te dice: ve, tú tienes algo especial. ¿Qué es lo que tú tienes? Y es eso que el Señor depositó en tu vida. Ya no estamos más en tinieblas, hermanos. Jesús está iluminando nuestros pasos. Y si hay un motivo de agradecimiento, es lo mismo que en esta fiesta de los tabernáculos. ¿Sabes cuál es la fiesta? Te la expliqué hace un momento. Dar gracias a Dios porque estábamos en el mundo podridos, mal, desamparados, sin esperanza, y Él nos trajo a nosotros una oportunidad. A través de su palabra hoy podemos decir: Abba Padre. A través de Él hoy podemos decir que somos hijos de Dios, porque su propio Espíritu testifica tu vida diciendo: tú estás sellado con el Espíritu Santo. Y podemos gritar y decir: gracias Dios, porque si mi familia hoy podemos celebrar esta Navidad, es porque es por ti, Señor, es porque es por tu buena bondad, Padre Santo, y empezar a agradecerle al Señor por todo lo que ha hecho en tu vida. Por eso la Navidad, cuando uno como cristiano la debe celebrar, la natividad es el verdadero significado de Cristo, esa luz que vino a este mundo, no haciendo tipificación que nació en el día, sino que Él vino a esta tierra.
Entonces celebra con alegría, celebra con entusiasmo, celebra con todo el gozo que tengas. Por eso la alegría es súper grande, y ahora es bueno de que nosotros compartamos esa alegría con las otras familias. Que se note que realmente estamos festejando el nacimiento, o que estamos festejando el amor de Dios para la humanidad. Y el regalo más grande es Jesucristo. Amén.